La curiosidad infantil. Los niños y niños preguntan de sexualidad como preguntan de cualquier otra cosa de la que desean información. Los niños y las niñas de estas edades están deseosos de saber muchas cosas del fascinante mundo en el que viven. Y es deshonesto empezar a contar mentiras e intentar engañarlos por cosas que más tarde aprenderán de otras fuentes. En muchos casos información errónea. No siempre de las fuentes más indicadas, por ejemplo, Internet, información carente de valores y de consejos. Sí que es verdad que las preguntas surgen más en el hogar que en la escuela. No obstante, cuando los hogares niegan esta información, el profesorado puede estar ahí para ayudarles. Si niños y niñas ven que los profesores son accesibles, pueden plantear algunas preguntas que en su casa no reciben respuesta. Cuando los niños empiezan a preguntar y ven que los mayores dan respuestas a todas sus preguntas, menos aquellas que tienen que ver con el cuerpo o la reproducción, empiezan a entender sobre qué cosas no deben preguntar. Por otro lado, el comportamiento de algunos padres y madres, o de cuidadores, por ejemplo, cuando estos apartan las manos de los genitales o directamente les riñen, están transmitiendo que no deben preguntar sobre ciertas cosas. Ya les están diciendo indirectamente, sobre esto no se habla. Estos niños ya comprueban la ausencia de respuestas y ya están viendo unas actitudes que les han enseñado que no deben preguntar sobre esos temas. ¿Qué hacer? Atender a sus inquietudes sobre sexualidad igual que se atienden otras. Tenemos que darle normalidad a esta curiosidad. Los niños y las niñas no necesitan muchos detalles. Limítate a contestar lo que te piden, nada más. Yo recuerdo en una oportunidad de ir a una AMPA, Asociación de Madres y Padres, para ofrecer estas charlas, y la que estaba allí, creo yo que era la presidenta, me dice, bueno, a mi hija no le hace falta, porque la primera vez que me preguntó algo le dije, siéntate aquí que te lo voy a contar todo. Y le conté todo lo que nunca me dijeron. Y allí estuve toda la tarde. Yo pensaba, pobre criatura. O sea, hizo una pregunta y tuvo que oír a su madre todo lo que le quiso decir y me decía, y se iba a levantar y le decía, no, 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 me vas a escuchar, te lo voy a contar todo. Mirad, limitaros a responder lo que os está preguntando. Igual solo quiere saber el nombre de algo. Papá, mamá, ¿cómo se llama esto? Se llama X. Si la niña o el niño quieren saber para qué sirve, os lo van a preguntar, ¿vale? Pero limitaros a responder lo que os están preguntando en ese momento. Que sean ellos los que marquen qué más quieren saber. Ellos lo que necesitan es que respondáis a todas sus preguntas en un ambiente de naturalidad, espontaneidad y sobre todo con mucho cariño. Que se den cuenta que estás dispuesto a interactuar. Realmente esto es lo que más nos interesa, que vean tu actitud de querer responder a lo que te está preguntando. No dejéis ninguna pregunta sin responder. Si no sabéis la respuesta, podéis decirle que la vais a averiguar y que se la vais a contestar. Eso sí, no os olvidéis porque ellos estarán pendientes de esta respuesta que quieren. Como profesor, mirad, como profesor debéis prepararos para orientar a padres y madres sobre cómo deben ellos afrontar las preguntas, qué deben contestar, cuándo deben contestar, cómo deben de hablarles. Es muy importante, mirar, cuando los padres y las madres sepan que estáis dispuestos a asesorarles, van a acudir a vosotros para plantear cualquier inquietud que tengan. El papel del profesorado es muy importante, sobre todo en sensibilizar al padre y la madre para que se den cuenta que si trabajan en los primeros años con estos niños, podrán ser ellos la fuente de información cuando salgan de la etapa infantil. Si después el sistema educativo no da continuidad, mirad que suele pasar,
y sin embargo el profesorado de infantil puede dar esa pequeña base, ese arranque para que sean los padres los que den esa continuidad. Entonces, como os decía, si el sistema educativo no ofrece más educación sexual, ahí estáis vosotros, los padres, mm, gracias a que el profesorado os pueda orientar y os pueda informar. Bueno, si vosotros lo hacéis, muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que si el profesorado está ahí para asesorar a padres y madres, se logrará un cambio, ¿eh? Eh, sí que es verdad que después de infantil podrá cambiar el contenido de lo que preguntan los niños, pero ya está lo más importante, es la confianza que tiene el niño en preguntar a los padres, el saber que pueden preguntar a estos y que ellos en adelante serán quien respondan a estas inquietudes. El profesorado puede hacer lo mismo con los padres. Me refiero, eh, si los padres preguntan y el profesorado no sabe la respuesta, pueden decirle que lo buscarán. Realmente somos humanos, ¿no? Y los padres también lo entenderán. Lo importante es ser honestos. Mirar, y para terminar, eh, quiero comentaros sobre el abuso sexual. Eh, sí que es verdad, y si os disteis cuenta, que en cada punto que he tocado os he advertido de la consecuencia negativa que genera la ausencia de la información, ¿vale? En todo el trabajo de educación sexual, la ausencia de ese trabajo genera una consecuencia que se ve plasmada en el abuso sexual. Entonces, igual que os dije que no necesitamos incrementar los contenidos del aula para desarrollar educación sexual, tampoco necesitamos hablar del abuso sexual para ofrecer herramientas que ayuden a prevenirlo. Haciendo educación sexual estamos haciendo ya prevención de abuso sexual. Sí podemos hacer algo más y yo os lo voy a contar porque quiero ayudaros a que hagáis un trabajo de la mejor forma posible. Mirad, cuando estáis enseñando a niños y niñas las partes del cuerpo, es importante que le transmitáis que ellos mandan sobre su cuerpo. Enseñarles que nadie debe tocar las partes que cubre el bañador, en este caso porque están pequeños y no vamos a hablar de las partes íntimas. Entonces, que nadie debe tocar las partes que cubre el bañador. Enseñarle que debe decir no. Y cuando estéis trabajando los sentimientos, también podéis enseñarle a decir no cuando algo le hace sentir mal, cuando la situación le resulte incómoda o desagradable. Mirad, son consejos muy sencillos, pero con ellos los niños y las niñas sabrán que hay cosas que no deben permitir de los adultos o de niños mayores que ellos. No voy a entrar en más detalles sobre prevención de abuso, pues no es el punto de este curso. Si estás interesado en información, encontrarás en el blog varios artículos orientativos que os van a dar bastante información. Y si queréis ir más allá y proporcionar herramientas a niños y niñas, en la sesión de material educativo encontraréis un ebook, Enséñale a decir no, en el que te explico con detalles y paso a paso todo lo que debes hacer para prevenir el abuso en el hogar y en el aula. Ahí encontrarás ejemplos, casos reales, muchos tips que puedes poner en práctica para prevenir el abuso. Mira, si se cumplen los objetivos educativos y padres y madres se informan un poco, ya está la base de la educación sexual establecida. Se trata que de ahora en adelante en los hogares se dé continuidad a la enseñanza recibida en la etapa infantil. Eh, es un trabajo en conjunto que se debe, el que se hayan creado los canales de comunicación para que los padres y las madres atiendan las inquietudes que surgen durante la infancia y la adolescencia, perdón. Si el sistema educativo en años posteriores no ofreciese la educación, el trabajo ya está hecho. El profesorado ya ha hecho su trabajo y en el hogar el trabajo continuará. Se logrará un cambio y esto hoy en día está en manos del profesorado de la etapa infantil. Para mí, el profesorado de la etapa infantil es el que puede lograr este cambio social.
No olvidéis de compartir este curso con profesores de la etapa infantil y con otros padres y madres. Recuerda descargar las siluetas para trabajar en el aula. Revisa los posts del blog y con esta información no tenéis excusa para desarrollar un trabajo en el hogar y en el aula. Mucho ánimo. Si tenéis alguna duda, escribirme a doctora.carmenh@gmail.com y mucha suerte.